Buenos días, gracias por estar aquí. Mi presentación va a girar alrededor de dos temas fundamentales. Primero voy a presentar muy rápidamente en qué consiste la teoría de las representaciones sociales y luego, como se ve en el título, daré ejemplos de su aplicación en problemas que nos atañen a todos. La teoría de las representaciones sociales fue propuesta por Moscovici, un psicólogo social francés, en 61, con su trabajo de tesis doctoral que se llamó el psicoanálisis, su imagen y su público. Lo que es interesante de la teoría es que se encuentra a la intersección de diferentes disciplinas. Ha tomado puntos de vista, herramientas, maneras de estudiar de diferentes lados, como puede ser la antropología, la etnografía, la psicología social, evidentemente, la sociología, entre otras disciplinas. Asimismo, yo creo que la teoría ha ayudado en esas disciplinas a llevar a cabo diferentes investigaciones muy valiosas. En lo que toca a la relación con la lingüística, pues en representaciones sociales para analizar los problemas que se abordan, se ha trabajado mucho a partir del análisis del discurso, la interpretación de metáforas, por ejemplo, y muchas otras herramientas que, bueno, ahorita no da mucho tiempo para hablar de eso, ¿no? Ahora bien, las representaciones sociales, ¿qué son? Porque puede haber mucha confusión, se habla de percepciones, de representaciones mentales, de creencias. Las representaciones sociales se forman a partir del sentido común, eso quiere decir de los conocimientos de un grupo social, de sus vivencias, de sus antecedentes, de lo que ha estado experimentando. Asimismo, tiene mucho peso, evidentemente, la cultura de cada grupo y otro punto de suma importancia es que se forman a partir de la comunicación social. Ahí hay una diferencia muy grande con, por ejemplo, las ideas de Durkheim, que hablaba de representaciones también, pero que eran colectivas y ahí el peso de la sociedad sobre los sujetos era sumamente importante. Mientras que aquí, para Moscovici y todos sus seguidores, lo que tiene más peso es el intercambio entre los sujetos dentro de un grupo social. Ahora, las representaciones, pueden ver ahí un listado de lo que hacen y de lo que son, sirven para leer la realidad. ¿Eso qué nos quiere decir? Quiere decir que a partir de la representación social sobre un tema X que tendrá un grupo, pues va a leer su realidad de vida de cierta manera, ¿no? Según la postura que tomará, tendrá también unas ciertas reacciones y unas ciertas conductas. Las representaciones están prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida y lo que es muy importante son siempre de alguien, sobre alguien o un grupo, sobre algo y se van creando, como ya dije, a partir de una interacción social. A diferencia de las representaciones colectivas de Durkheim, que eran como mucho más estáticas e inamovibles, las representaciones sociales, en la visión de Moscovici, pueden cambiar a lo largo del tiempo, evidentemente, y no muy rápidamente. Pueden cambiar porque también surgen cuando aparece un fenómeno que viene a, para decirlo de manera muy coloquial, a mover el tapete de un grupo social, ¿no? Hay algo emergente que provoca un cambio en los parámetros de la convivencia, una tensión muy fuerte que obliga justamente a los sujetos a intercambiar, a exponer ideas, a tratar de ponerse de acuerdo sobre cómo poder convivir con ese nuevo fenómeno. Por lo mismo, se entenderá por lógica que contribuyen a la génesis de las conductas y a la vez, cuando se van analizando algún evento, pueden ayudar a prever las reacciones y a posteriori
explicar las conductas de los sujetos. Ahora bien, aunque haya dicho hace ratito que las representaciones están en muchos lados de nuestra vida, tampoco todo es representación social, no cualquier cosa puede ser objeto de representación social. Es objeto de representación social un fenómeno que primero es importante para los sujetos involucrados. Viene a cambiar parámetros de convivencia, presenta retos para la identidad y la cohesión del grupo. Suscita discusiones e interacción social, como lo acabo de decir, y aparte también muchas veces es tema de trabajo para expertos, entre comillas a veces, que darán líneas de discusión, líneas de acción, líneas de regulación, que evidentemente los sujetos podrán seguir o no, según justamente si los expertos son bien reconocidos, aceptados, y si el grupo, dentro de sus discusiones, acaba por estar de acuerdo con las líneas marcadas por esos expertos. Bien, eso sería muy rápidamente un panorama de las representaciones. Ahora, lástima que no tenemos el listado que hice, pero bueno, voy a tratar de irles diciendo los diferentes puntos de aplicación que había yo seleccionado. Si nos quedamos primero en nuestro mundo confortable y cómodo de la academia y de la educación, a últimas fechas ha habido muchísimos trabajos sobre representaciones sociales en la UNAM, por ejemplo, en la UAM, en la Universidad de Guadalajara, de Puebla, en Veracruz, por ejemplo, que se han enfocado a analizar las representaciones que pueden tener directivos, profesores, alumnos, sobre asuntos como los cambios de carrera, las instituciones en sí, los cambios de planes de estudio y las tantas reformas que ha habido en todos los niveles de educación, ¿no? Por ejemplo, varios trabajos en pedagogía de compañeros y compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras han tratado de ver qué cambios representacionales han dado dentro de los profesores de primaria y secundaria y hasta kinder, las reformas llevadas a cabo a lo largo de los últimos, 20 años, la Secretaría de Educación Pública. En la UNAM en sí también se han hecho estudios sobre cómo los alumnos ven tal carrera, si la carrera está aquí en este campus o en la FES Acatlán o en la FES Aragón. Por otro lado, por ejemplo, en el IPN ha habido trabajos sobre las representaciones sociales de la enseñanza de las matemáticas y el género, con esa idea de que las mujeres somos muy malas para matemáticas y bueno, se ha demostrado que no siempre es así, ¿no? También ha habido trabajos sobre las representaciones sobre lenguas indígenas. Por ejemplo, en la maestría en lingüística aplicada, una alumna está trabajando ahorita sobre las representaciones de un pueblo, sobre su lengua, su revitalización, si se puede escribir o no. También he encontrado, por ejemplo, un trabajo muy simpático, podría decir, sobre cómo los doctorandos se ven mientras están cursando los estudios de doctorado y la soledad absoluta que pueden sentir, la soledad que pueden sentir durante sus estudios. Igualmente, otro tema de la academia que me ha parecido interesante es un trabajo muy exhaustivo que se hizo en los libros de texto de Israel, donde se ve cómo desde muy chicos la manera de presentar la historia, los actores de la historia, va conformando la mentalidad de los educandos, ¿no? Evidentemente ahí es un caso tal vez un poquito extremo, ¿no? Donde se ve la postura del gobierno israelí frente a la realidad de su conflicto inacabable con la comunidad árabe.
Sin embargo, ha habido trabajos de esta índole anteriores, por ejemplo, en los momentos del aniversario del, no sé cómo decirlo, del encuentro de los dos mundos, sobre cómo había presentado en los libros de historia de Europa o de América justamente ese encuentro, ¿no? Bien, y finalmente, si pensamos en un evento tan importante para la UNAM como la huelga del 99, también ha habido trabajos sobre las representaciones que han surgido a este respecto. Bueno, si nos vamos a otro ámbito, por ejemplo, el de la salud y la alimentación, uno de los trabajos fundamentales para la teoría fue uno primero de Denis Jodelet sobre la locura, que se ha repetido en otros momentos, y ahora hay trabajos muy numerosos sobre, por ejemplo, el aborto, el suicidio, la sexualidad en diferentes momentos de la vida, el SIDA, y aquí justamente si se acuerdan de lo que dije hace rato, que las representaciones surgen cuando algún evento viene a cambiar los parámetros de convivencia, el SIDA, por desgracia, es un muy buen ejemplo de esto, ¿no? Porque el fenómeno del SIDA vino a cambiar muchísimas maneras de comportarse, de pensar, de ver al otro. Últimamente, por ejemplo, en Guadalajara se ha hecho trabajos sobre las representaciones sobre el envejecimiento, la vejez, la muerte. Ha habido muchos trabajos también sobre el uso de drogas entre los jóvenes en general y en otras capas de la población también, pero estoy pensando en un trabajo específico que se llevó a cabo en Tijuana, por ejemplo. También en cuanto a salud y un poquito derivado, ha habido últimamente muchos trabajos sobre todo lo que es la alimentación, la biotecnología, la alimentación bio, que también, tal vez no de manera muy fuerte, pero ha venido a cambiar a veces nuestras maneras de actuar y de vivir, ¿no? Bien. Luego, si pensamos en el ámbito del trabajo, ha habido también estudios, por ejemplo, uno muy trascendental sobre las enfermeras en Francia, en un momento en que hubo un quiebre en sus modalidades de trabajo. De un lado se quería que siguieran siendo unas señoras muy lindas, pero que nada más obedecían órdenes de los médicos, y por otro lado había un movimiento de reivindicación donde se quería enseñar que las enfermeras eran más que eso y tenían muchas otras tareas, desde, por ejemplo, acompañar a los enfermos en momentos difíciles, cosa que muchas veces los doctores no hacen, ¿no? Aquí en México ha habido un trabajo muy interesante en el Instituto Francés de América Latina, donde se vio cómo los cambios de organización de los cursos vino a cambiar la actitud y las representaciones de los profesores involucrados, porque sintieron que su estabilidad laboral estaba en juego. Ahora, evidentemente, ha habido trabajos en muchos lados sobre el desempleo de los jóvenes muy particularmente, sobre nuevas relaciones laborales, ¿no? Y si ampliamos todavía un poquito más y pensamos en la sociedad en general, ha habido también trabajos sobre relaciones familiares, relaciones hombre-mujer dentro de la familia, violencia intrafamiliar, que es un fenómeno muy actual. Ha habido, por ejemplo, estudios en Europa sobre cómo Alemania y Grecia en particular ven su pasado en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí se ve cómo también fue un momento de quiebre para esos dos países y las relaciones entre los dos países, tan es así que ahora Grecia todavía pide a Alemania que le pague lo que le debe, ¿no? Bien, muchos trabajos sobre homofobia, ¿sí? Y sobre delincuencia, sobre racismo y migraciones, que ahorita es un tema muy fuerte en Europa, ¿no? Con todos los migrantes
que unos quieren acoger, otros ya no quieren, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido trabajos en los medios de comunicación y si llego al asunto de la política, en América Latina los estudiosos, por ejemplo, como Jodelet, dice que América Latina todavía es un terreno muy virgen, donde hay problemas todavía emergentes y con mucho futuro, cosa que ya no tiene Europa por ser un continente viejo, que ya no tiene ilusiones, que ya recorrió todos los caminos posibles. Y entonces se ve que efectivamente en América Latina ha habido muchos trabajos sobre identidad nacional, a partir de, por ejemplo, mapeos. Aquí en la Ciudad de México, se han hecho trabajos sobre el centro del DF y la gente que vive ahí y cómo vive su ciudad, ¿sí? Luego, ha habido trabajos importantes también sobre lo que provocó la primavera árabe. Hubo un trabajo muy interesante de los dos lados del Mediterráneo en función de publicaciones en redes sociales en Túnez y en Francia, para ver las representaciones sociales diferentes que pudieran haber tenido las personas de los dos lados, ¿no? Aquí en México ha habido trabajos sobre, por ejemplo, López Obrador, sobre Peña Nieto durante la campaña, sobre el movimiento Soy 132, sobre el narcotráfico. Por ejemplo, hubo una tesis muy buena sobre los caballeros templarios de Michoacán, que provocó un poco de revuelo inclusive en la coordinación, porque el tema asustó a mucha gente. Pensaban que nos iban a venir a acribillar a todos. Bueno, y últimamente también hay trabajos sobre la democracia emergente, sobre los discursos políticos de la izquierda, ¿no? Sobre protestas sociales, y yo creo que todo este panorama muy rápido nos puede enseñar cómo justamente las representaciones sociales aunadas a un trabajo de lingüística nos pueden servir para abordar la realidad de otra manera, con otros ojos y con otra actitud, ¿no? Si estamos más conscientes de las representaciones sociales que manejamos o que difundimos, yo creo sí que podríamos lograr algunos cambios. Evidentemente que las representaciones no las podemos calificar de buenas o malas, erróneas o correctas. Sin embargo, el puro hecho de intercambiar sobre ellas entre diferentes grupos y diferentes sujetos puede hacer que avancen las cosas para tratar de resolver los tantos problemas que nos aquejan. Yo creo que muchas gracias por su atención y ya, ¿verdad?